Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. No hay gasolina, todo está subiendo de precio y no se sabe cuándo va a acabar esta pesadilla. Pues en la historia del Perú los problemas siempre son cíclicos y ha existido la época en la cual nos hemos quedado sin combustible, sin gasolina y obviamente con una crisis galopante. Y es que lo que vivimos el día de hoy nosotros los peruanos, ya sea con vehículo, sin vehículo, igual nos afecta, ya se ha vivido en tiempos pasados. Y para eso estoy yo, el tío Merlín, para darte la información histórica acertada y poder conocer más acerca del año 1973, una época en la que pasó algo similar a lo que estamos viviendo el día de hoy, obviamente con sus matices de época, pero no está de más enterarse de este momento. Yo soy Merlín, a través de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y mis gatos energéticos Toshi y Félix, y esta es la biblioteca Merlín contándote la vez que Lima se quedó sin combustible. A ver, si es que ya eres mosca, has deducido en qué gobierno ha sucedido esto. 1973, esta es la época de Juan Velasco Alvarado, el chino. Y es que el problema con respecto a la energía, o en este caso con respecto al petróleo, ya lo hemos tenido de tiempo largo. Vamos a hacer un breve resumen del problema de la Brea y Pariñas porque ya he hecho un video acerca de la página 11 que lo puedes verificar acá. A ver, en el tomo 13 de la historia de la República del historiador Jorge Basadre Groman se comenta lo siguiente. Como ya sabrás, Belaúnde tuvo un problema con respecto a la IPC, la International Petroleum Company, con respecto a la cantidad de petróleo que se sacaba del Perú y las dudosas ganancias que nosotros percibimos. Pues desde ya las épocas de Basadre se decía que desde fines del siglo XIX, específicamente de 1890, ya se estaba explotando petróleo de lo que es la zona de Talara. Y en 1911 pasó un detalle que te va a romper y volar la cabeza. Pues resulta que se detectó que lo que la empresa extractora que estaba en Perú declaraba era mucho menor de lo que realmente sacaba. Para que te hagas una idea, la empresa declaraba 10 pertenencias, pero realmente extraía 41.614, todo un escándalo. Ni siquiera estamos hablando del doble o del triple, eran ganancias gigantescas que se iban del Perú y se iban a la empresa extranjera que sacaba petróleo de nuestro país. Esto desató un escándalo gigantesco y se convirtió en la papa caliente que ningún gobierno quería resolver, ya que era un tema demasiado peliagudo que por un lado enfrentaba la soberanía energética del país y por otro lado también estaba el tema de los pactos internacionales. Y es por eso que en medio del escándalo de la página 11, que nuevamente si quieres ver el video completo inspirado en el libro de Loret de Mola, lo puedes revisar allí, en 1968 Juan Velasco Alvarado y la cúpula militar y las fuerzas armadas, mejor dicho en general, integran un golpe de estado, supuestamente inspirado en la desaparición de la página 11 y los escándalos que había con respecto a la extracción del petróleo. Y tú dirás, tío Merlín, ¿pero esto qué tiene que ver con lo que estamos pasando ahorita? Espérate un poquito más, chivolo, pilas Panasonic. Pues resulta que cuando se interviene la refinería de Talara, se va a crear la empresa Petroperú. Y aquí es donde viene un tema curioso. Petroperú se crea con la intención de poder gestionar nosotros mismos nuestros propios combustibles y no depender tanto de un mercado extranjero. Obviamente esto no se iba a hacer de la noche a la mañana, por lo que los problemas podían llegar, y como somos recontrasalados, los problemas llegaron. Antes de ver qué tan arriesgado era dar este salto a la independencia energética, hay que ver que un 30% de las exportaciones dependían de la exportación del petróleo, por lo que hacer el salto hacia Petroperú era algo que motivó a muchos a pensar que se estaba tomando el camino correcto, pero también puso en duda a otros si es que realmente el Estado iba a ser lo suficientemente eficiente para administrarlo. Este es un debate que te lo dejo aquí en los comentarios y de paso favoreces al algoritmo suscribiéndote, dando like al video, comentando aquí abajo tus ideas con respecto a Petroperú y si puedes date una suscripción a mi sección premium en el botón unirse que está aquí abajito para que puedas tener mucho más contenido histórico desde 5 soles al mes. A ver, hay que recordar que para los años 70 que ya estamos entrando acá, Perú no era un país industrial. Los afanes industrialistas se habían abandonado prácticamente desde la época del presidente Prado. Para más información puedes consultar el libro Oligarquía y Guerra de Antonio Zapata y Cristóbal Aljovín de editorial Taurus. Entonces éramos un país que no era industrial y que dependíamos tremendamente del mercado extranjero, por lo que todo lo que pase afuera va a repercutir como un terremoto aquí adentro. Y es que Perú en sus primeros pininos intentando llegar a la independencia energética, bastaba con que un naipe pequeño se caiga de nuestro castillo para que nuestra independencia se fuera directamente al desagüe. Y como ya les dije, Perú es salado.
En 1968, que se declara el Día del Orgullo Nacional nacionalizando el petróleo La Brea y Pariñas, llegó 1973. Obviamente Petroperú estaba en pañales todavía y ocurrió una catástrofe, una crisis petrolera a nivel mundial. La crisis petrolera de 1973 va a obligar a que se haga un racionamiento masivo del combustible porque había problemas para poder cruzar combustible desde Asia hasta nuestro continente. Y tú dirás, tío Merlín, ¿y por qué? Como yo sé que has estado comprando diamantes en Free Fire en tu clase de Historia Universal, te lo resumo al toque. Desde finales de los años 40, el mundo vio la aparición de un nuevo país, que este es el país de Israel. Hay toda una polémica con respecto a la aparición y la justificación de la existencia de este país, que no lo vamos a tomar en este video, quizá en un video futuro sí. Pero lo cierto es que los países árabes no estuvieron de acuerdo con la aparición de este país, sobre todo con respecto a los manejos que se estaba teniendo con Palestina. Eso hizo que un bloque árabe comience a iniciar una resistencia contra Israel, y obviamente Israel, al tener a su lado a los Estados Unidos, respondió de manera contundente. Ahora, nos vamos a situar en una guerra muy específica, la guerra del Yom Kippur. La festividad del Yom Kippur es una festividad judía extremadamente importante, quizás equivalente para nosotros a algo similar como la Navidad. La cosa es que los países árabes de la liga que componían la resistencia decidieron atacar a Israel en esa festividad. Las cosas pintaban quizá a favor a un inicio para los países árabes, pero finalmente gracias al apoyo estadounidense se pudo resistir y los países que integraban esta liga de resistencia contra Israel fueron derrotados. Pero amiguitos, la derrota árabe en la guerra del Yom Kippur no se iba a quedar impune. Y es que Egipto, Siria y Arabia Saudita, los países que componían la OPEP o la Organización para la Exportación del Petróleo, decidieron castigar a Occidente de la manera más inteligente, en los bolsillos. Esto de castigar los bolsillos no es nuevo en la historia universal. De hecho, un ejemplo mucho más reciente sería el caso de Napoleón, al hacerle un bloqueo continental a los ingleses, cosa que fue espada de doble filo, o Hitler intentando tomar el Mar del Norte para cortar comercio hacia el norte. Pero en estos tiempos más modernos, el petróleo manejaba el mundo, y los países que tenían básicamente el control de la exportación petrolera en esta parte del mundo decidieron cerrarnos el caño. El precio del petróleo se disparó, pasó de $2.90 en julio a $11.65 en diciembre. Obviamente el efecto de esto fue el racionamiento del combustible hasta que se puede llegar a un acuerdo con estos países. La gasolina comenzó a escasear en los Estados Unidos y acá hay un análisis interesante, pues que el racionamiento de combustible en Estados Unidos no solamente era un golpe económico, sino también era un golpe moral. Recuerda que en Estados Unidos el carro era algo que a diferencia de los países más pobres, medianamente cotidiano, y obviamente era un símbolo de lujo y estatus. Ahora, que se te raciona el combustible implicaba que no puedas utilizar tu auto durante mucho tiempo o las veces que se te dé la gana, lo cual también era un golpe moral a la cultura estadounidense del consumo. Y como ya te harás la idea, si es que el golpe le llegó a Estados Unidos, por supuesto que nos llegó el golpe también aquí a Perú. Para los datos que vamos a soltar aquí, puedes consultar el libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Clarén, editado por el Instituto de Estudios Peruanos. A ver, para 1973, la revolución que intentó hacer Velasco, o el gobierno revolucionario como le llamaban ellos, ya tenía fisuras dentro, pues el gobierno militar en su primera fase con Velasco se estaba ya desgastando. Vamos a mencionar algunos de estos desgastes para que entiendas por qué el golpe del petróleo fue prácticamente ya el clavo en el ataúd. Por un lado, existió un descontento con la reforma agraria. Si tú piensas que la reforma agraria fue entregar la tierra directamente a los campesinos, no funcionó tanto así. De hecho, la reforma agraria lo que hizo fue tratar de hacer una nueva organización a partir de la expropiación de las tierras a los hacendados a través de las cooperativas y las SAIs, algo que muchos campesinos no lo tomaron bien porque veían que ahora el patrón era otro, ya no era el gamonal o el hacendado, sino era el Estado. Y en muchos casos la comunicación entre las SAIs y las cooperativas no era la mejor con los campesinos. Por otro lado, también Velasco había hecho una reforma educativa, y esta reforma educativa tuvo una muy baja acogida entre muchos docentes, quienes veían en esto una suerte de usurpación de las acciones que ellos deberían tomar. Les parecía que no era válido que el Estado sea quien meta mano directamente a la educación sin consultarle directamente también a los maestros, por lo que el descontento también fue con la reforma educativa. Y también existía un descontento con Sinamos. Recuerda que Velasco no tuvo un partido político como tal, entra por golpe de Estado, pero se intentó hacer una especie de aparato de propaganda estatal que tuvo el nombre de Sinamos. Sin embargo, Sinamos tampoco cumplió la expectativa que se tenía, ya que, según el estudio de Ana Candes de Tierra sin Patrones, editado por el Instituto de Estudios Peruanos, muchas de estas organizaciones de Sinamos no estaban
totalmente hechas con gente fiel al régimen, ya que había muchos apristas y accionpopulistas dentro de la burocracia. Lo cierto es que la revolución ya se desmoronaba y cuando llegó el golpe económico de la subida del precio del petróleo, todo se terminó de ir al diablo. Perú era un país que importaba muchísimo y estas importaciones se vieron drásticamente frenadas por el incremento del combustible. Dicho de otra forma, subió el precio de todo. Después, Velasco intentó darle un toque industrial al Perú y eso significaba apoyar mucho la exportación, sobre todo de la harina de pescado o el azúcar. Sin embargo, esta crisis también frenó este impulso, ya que no estábamos en condiciones de seguir dándole para adelante. Ahora, eso no significa que Velasco haya hecho todo bien y el contexto también lo malogró. Hubo muchas críticas de oposición, como por ejemplo el hecho de que Velasco, en medio de esta crisis, aún seguía priorizando la compra de armamentos a la Unión Soviética. También se le criticó el hecho de que no hicieran una reforma tributaria o no se intente hacer una recaudación tributaria efectiva, y también por inconsistencias en su política manufacturera. Este deterioro de la economía fue de la mano con otra cosa, el deterioro de la salud de Juan Velasco Alvarado, quien va a sufrir una enfermedad grave que lo va a obligar a perder una pierna. Para más información puedes ver mi video El día que murió Velasco. Para 1975 solamente faltaba ya el golpecito final, ya que el incremento del combustible, que era un factor internacional que él ya no podía manejar, fue determinante. Y el golpecito terminó de llegar con una gigantesca huelga de la Guardia Civil, dicho de otra forma, policías. La huelga de la Guardia Civil obligó a Velasco a desatar un nivel de respuesta gigante y en algunos casos, según se dice, desproporcionado de los militares contra los policías. Este enfrentamiento terminó con 86 y 155 heridos. Ya el régimen estaba en el piso. Ya se estaba empezando a conversar la posibilidad de una transición hacia otra fase de gobierno, ya que no solamente era que las calles ya estaban hirviendo, sino también la salud de Velasco no era la mejor para seguir gobernando. Y el más voceado para esto era el famoso Morales Bermúdez. Todo al parecer indicaba que Morales Bermúdez iba a tener la sucesión del poder, sin embargo él decidió adelantarse dando el famoso tacnazo, tomando el poder y finalmente dando un viraje más hacia la derecha política. Eso no significa que Morales Bermúdez la tuvo fácil, siguió enfrentándose a los malestares a la calle, también a una subida excesiva de precios que tuvo que combatir con los famosos paquetazos. Pero eso ya es otra historia. Todo esto nos lleva a una reflexión. Tío Merlín, o sea, en una guerra, ¿nos vuelan un pedazo de tubo de gas y listo, la guerra ya se ganó a favor del enemigo? Pues parece que sí. Se podría decir que de alguna u otra manera se le puede perdonar los inicios de Petroperú, porque ya pocos años después de su fundación vino la gran crisis internacional. Oye, pero ya estamos 2026. Hace mucho tiempo se tuvo que apuntar a una diversificación de la energía. Imagínate que ahora nos declare la guerra, no sé, Yugoslavia andina. Y en uno de sus ataques importantes nos tumbaron uno de los tubos del gas natural. Sería lo que vivirías ahora sumado a una invasión. Y es que no es la primera vez que los enemigos del Perú saben cuál es su punto débil: cortar la cadena productiva. Lo supieron los chilenos de la guerra con Chile cuando enviaron a Patricio Lange a buscar las haciendas de la sierra y hacerlas desastre. Lo supieron los de Sendero Luminoso cuando volaban las torres de alta tensión. La pregunta es, ¿por qué eso no lo saben nuestros políticos?